El lawfare. ¿Qué es el lawfare? El lawfare. El lawfare. De lawfare. Lawfare, o guerra jurídica, o judicialización de la política. Saludos usuarios y usuarias de ANTV, bienvenidos a su programa Así lo vemos. Sí, los saludamos a todas y a todas. Fernando Rivero. Gilberto Jiménez. Antes de arrancar este episodio queremos invitarlos a que nos sigan por nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube, Instagram, Threads, @ANTV Piso Venezuela y X y TikTok, @ANTV Venezuela. Vamos a tocar un tema de actualidad. Capítulo número 5 de Así lo vemos. Además, y los que faltan. Y los que faltan. Pero un tema bien interesante, bien actual, que estoy seguro muchos de ustedes han escuchado por ahí. Un término en inglés, lawfare. Lawfare, que en castellano podríamos entender como guerra legal. Sí, un término anglosajón que da cuenta de una realidad política que cobra fuerza en América Latina y el Caribe y también en otras latitudes, pero en este caso vamos a abordarlo desde la perspectiva de nuestra América. En esta región del mundo, la voluntad popular, la voluntad de las mayorías, la voluntad de los pueblos, muchas veces torcida mediante subterfugios legales para tratar de imponer algunos intereses. O sea, podríamos decir entonces que el lawfare es como la mala utilización de los procedimientos legales, de las instituciones, con fines oscuros. Sí, digamos que la utilización del ordenamiento jurídico para imponer determinadas posiciones, porque hablar de lawfare es hablar de algunos temas de actualidad. A lo largo de este capítulo vamos a trabajar el tema de Ecuador, lo que pasó con el vicepresidente Jorge Glass, o por ejemplo con Rafael Correa o con Cristina Kirchner en Argentina. Pero sería interesante, Gilberto, porque yo sé que ese tema tú también lo querías tocar, que viéramos un poco, digamos, algunos antecedentes, cómo eran cuando Allende, en otras latitudes, en otros momentos históricos, había lawfare o los golpes tenían otras características, el Plan Cóndor, todo esto, ¿cómo lo ves tú? Tú acabas de decir el término clave, golpe de Estado. Hay quienes sostienen que para realizar un golpe de Estado, y lo conversamos una vez, y incluso lo discutimos, Fernando, los golpes de Estado los daban los factores militares, el sector militar de un país. Generalmente el golpe de Estado clásico, que se conoce a lo largo de la historia, pues son insurgencias militares para derrocar un gobierno, para derrocar un jefe de Estado. Hiciste mención a Salvador Allende, pero la lista es larga. Sí, desde luego. En el continente latinoamericano y caribeño, y además con visibles y claros rasgos de injerencia internacional. Basta que un gobierno sea incómodo para los intereses del Departamento de Estado norteamericano, de los grandes sectores económicos del país, y de alguna forma, en unos tiempos, estamos hablando de los 70, de los 60, y nuestro continente conoce esas historias, pues, de los golpes de estados clásicos en donde derrocaban gobierno. Y diría que no lo decimos nosotros. Lo ha revelado también el Departamento de Estado, la Casa Blanca, con su documento desclasificado. Por ejemplo, su incidencia en el Plan Cóndor, en los golpes de Estado, pero también en la persecución de dirigentes de izquierda, de dirigentes populares, de dirigentes sociales. Todo lo que podríamos englobar como terrorismo de Estado. Pero los tiempos han cambiado, ya no estamos en la Guerra Fría. Hoy hay otros dispositivos, otras tecnologías que nos permiten estar enterados, pero detrás de todo golpe, decíamos, siempre está el componente armado, la institucionalidad armada, las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, pero en este momento, digamos que las cosas han cambiado un poco. Ahora apelan
a mecanismos, entre comillas, legales para tratar entonces de poner gobierno, de perseguir a dirigentes. Y es un poco lo que ha ocurrido, por ejemplo, con, decíamos, Jorge Glass allí en Ecuador, que fue encarcelado porque representaba en el gobierno de Lenín Moreno, digamos, la concreción de la lealtad al pueblo de Ecuador. A Correa lo inhabilitaron con un proceso judicial fraudulento. En Argentina evitaron que Cristina Kirchner fuera candidata a la presidencia de la República porque podía ganar. Y así, bueno, podemos tocar diferentes casos. Ya lo vimos en Honduras. En Honduras hubo también, digamos, una situación donde derrocaron al gobierno de Zelaya, apelando también a un mecanismo, entre comillas, legal, que fue la Asamblea Nacional. Claro, pero con Zelaya, en el caso de Zelaya hay que recordar que hubo una participación bien activa, eso fue en el año 2009, una participación bien activa de la Fuerza Armada. Prácticamente la Fuerza Armada irrumpió en el Palacio Presidencial. Es cierto, ahí dieron más la cara y de hecho se lo llevaron, ¿te acuerdas? Fue secuestrado, casi que lo sacaron en pijamas de su dormitorio y fue arrestado. Hay que recordar ahí el papel importantísimo que jugó Venezuela en aquel momento. Zelaya es un ejemplo, en este caso de Honduras del año 2009, es importante recordarlo, porque previo a ese movimiento militar efectivamente hubo una intencionalidad. Hay que recordar primero lo primero, Zelaya era un hombre que provenía de un partido de centro derecha, un hombre vinculado a los sectores conservadores del país, era un empresario, creo que del sector agrícola. Ahora, y también hay que decir que tuvo la valentía de vincularse al ALBA. Justamente, era un hombre que llega al poder siendo un hombre vinculado con la centro derecha, pero de alguna forma se acerca a la izquierda. Tú lo acabas de decir, no solamente formó parte del ALBA, sino también de Petrocaribe. Tuvo acercamientos importantes y se hizo un giro hacia la izquierda en su política. Tocó intereses del empresariado vinculado al sector energético en Honduras. Se convirtió en un factor incómodo para las oligarquías. Y ahí comenzó el jueguito. Porque ¿qué estaba haciendo Zelaya? Zelaya estaba impulsando un proceso constituyente en su país, la posibilidad justamente de lograr en Honduras la reelección continua que no existía, ¿okay? Y bueno, ahí comenzó justamente los factores económicos, las oligarquías, la derecha, adivina quién, el Departamento de Estado, a jugar. Y allí un papel fundamental en ese golpe de Estado, la base militar estadounidense ubicada allí en Palmerola, que jugó un papel clave. Pero luego podríamos decir también, hay otra experiencia, otro suceso histórico. Paraguay, Fernando Lugo, el Parlamento también vota para destituirlo. Brasil, ¿te acuerdas, Gilberto, de Brasil con la presidenta Dilma Rousseff? En dos oportunidades, 2016 Dilma Rousseff y más recientemente para tratar de inhabilitar a Lula y que no pudiera ser presidente en un momento determinado, pues igualmente se le inventó todo un proceso legal. Generalmente, en el caso de Brasil, fueron vinculados ambos a temas de corrupción, y esto también tenemos que recordarlo. Perú, recientemente, Castillo. Desde luego, Castillo. O sea, tenemos una larga lista, podemos continuar conversando Argentina, con lo que también el intento de inhabilitar políticamente a Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. Así es. Y fíjate, ahorita podríamos decir mucho más cerca de acá, de la República Bolivariana de Venezuela, la judicialización de todos aquellos que disienten, que opinan diferente, que protestan. El caso de Colombia, hasta la llegada de Petro, antes, digamos, todo lo que fue esa insurrección popular que vivió ese país, bueno, judicializados jóvenes, otros fueron lamentablemente asesinados, pero en el caso del lawfare, el lawfare en definitiva asume la guerra legal varias formas. En algunos casos sirve para derrocar gobiernos, en otros casos trata de legitimar golpes de Estado, pero también sirve para judicializar a los que piensan diferente, como ocurrió precisamente en Colombia. Y para seguir en Colombia, Gustavo Petro. Hoy, la Fiscalía General de la República de Colombia trata de montar un proceso amañado para tratar de desconocer la voluntad popular. Fíjense que, bueno, no puede sorprender esto que se está planteando en Colombia. Primer gobierno progresista, primer gobierno de izquierda
en Colombia. Esto es una demostración clara de que la derecha, allí las oligarquías y todos esos intereses que subyacen están más vivos que nunca. Y justamente están utilizando, en el caso de Petro, se le está acusando de haber recibido financiamiento a su campaña electoral de manera ilegal. Imagínate esto, que recibió de un sindicato, creo que de educación, $147,000 y bueno, por ello, y que no lo reportó. Entonces ahí se está tejiendo todo este tema de la fiscalía. Pero te quiero lanzar la pelota para ver qué opinas tú. A ver si la bateo. ¿Será que ahí tiene que ver algo la presencia de la DEA, de las bases militares estadounidenses, de lo que ha sido ese factor que se aglutina en torno a Uribe Vélez? ¿O será que ellos no tienen nada que ver? Tú hablas de bases militares estadounidenses. Yo voy más allá, para batearte la pelota un poquito más atrás, para que pegue en el muro atrás. No es un tema de bases militares, es donde hay embajada. Por eso decían que en los Estados Unidos no hay golpe de Estado, porque allá no hay embajada gringa. Es decir, donde están metidos los intereses norteamericanos, no solamente con la presencia de las bases, que ya todos conocemos donde están ubicadas en el mapa de nuestro continente latinoamericano, y vale recordar que Venezuela está, digamos, en el ojo del huracán, rodeado de bases militares estadounidenses. Pero bueno, tuvimos en un momento de manera muy activa una embajada aquí ubicada en nuestro país hasta el momento de la ruptura, el desconocimiento del gobierno del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Y bueno, hay esa ruptura y desde luego, pues bueno, se retiran los representantes diplomáticos de ambos países. Pero bueno, sigue en desarrollo. También se demuestra que en estos procesos nuevos de agresión, en donde ya no es el librito que ya conocíamos de mover los militares para un golpe de Estado, sino comienzan a mutar las formas de agresión, podríamos decir que definitivamente el lawfare es una táctica de guerra no convencional, dentro de esos procesos de agresión no convencional. Escúchame esto, Gilberto, un poco para el debate, ¿no? El manual de guerra no convencional de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos del año 2010, que no es otra cosa que un manual de fuerzas de operaciones especiales, donde los Estados Unidos intentan desestabilizar o perfilan tácticas, mejor dicho, para desestabilizar gobiernos, para, digamos, derrocar gobiernos que no estén en sintonía con los intereses de la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Allí está el lawfare. Allí están mecanismos concretos para apostar a la desestabilización. De manera que estos mecanismos, si se quiere, en algún sentido novedosos, en otros no tanto, hoy en América Latina y el Caribe son el resultado de una planeación estratégica que han diseñado los tanques del pensamiento estadounidense. No es una cosa que se le ocurrió aquí a las élites de esta parte del mundo, sino que en este momento debemos, dicen ellos en su lógica perversa, neocolonial, digamos, disfrazar los golpes de Estado. Ya no sirve un plan Cóndor, un golpe de Estado clásico, un bombardeo a un palacio presidencial y el asesinato de su presidente, como ocurrió en Chile en 1973. Ya no es conveniente una operación militar como la que derrocó a Noriega, y yo no estoy hablando si Noriega es malo o bueno, pero eso era un asunto de los panameños, o por ejemplo lo que pasó en República Dominicana cuando la invasión de los años 60, o en Grenada. Nada de eso. Hoy ellos apelan a otra fórmula, y eso hoy, digamos, está en pleno desenvolvimiento, ese tipo de acciones, y Guatemala también lo vivió con el presidente Arévalo, que fue recientemente electo, pero allí fracasaron. Tú lo acabas de decir, no se improvisa, es un ABC, eso está escrito. Y cuando los gobiernos son incómodos, hay que recordar que en la primera década de este siglo XXI había una correlación de fuerzas importante digamos, de gobiernos de izquierda, ¿no? Es el momento cuando se le propina a los Estados Unidos una de sus más dolorosas derrotas, cuando trataron de imponer en nuestro continente latinoamericano y caribeño todo ese proceso de dominación que es el ALCA, ¿no? Y lo mandamos a ALCA bien lejos, ¿no? Y el rol fundamental que jugaron los jefes de Estado progresistas en aquella famosa cumbre de las Américas, en donde prácticamente le dijeron, aquí no vienen ¿te acuerdas?
aquella intervención que hizo Néstor Kirchner, que no vienen a patotearnos, aquí que olvídate de eso. Bueno, eso comienza a marcar un hito en la política de Estado y hace que los Estados Unidos comiencen a rectificar su política hacia el continente latinoamericano y caribeño. Gilberto, comienzan rectificar. a derrocar. ¿Ah? Rectificar. Cuando hablo de rectificar es porque el Departamento de Estado norteamericano tenía la mirada fija en otros espacios geopolíticos. Tenía la visión puesta en el Medio Oriente, tenía la visión puesta en otros espacios Sí, del planeta tú lo terráqueo. que quiere decir, en argot hípico, nos les colamos por la baranda. No, Chávez, Fidel, digamos, con una estrategia, le cambió la correlación de fuerzas en el continente, logramos victorias importantes en virtud, digamos, de esa desatención. Los pueblos, y hay que hacer honor a quien honor merece, los pueblos hambrientos de justicia, víctimas de terribles políticas neoliberales, excluyentes, alzaron la voz y lo expresaron en las urnas electorales. Y luego vino la contraofensiva, que comenzó, fíjate. Tú decías Zelaya 2009, Fernando Lugo 2012, luego lo que ocurrió en Brasil con el derrocamiento institucional de Dilma Rousseff, lawfare, en los tres casos. En el primero, digamos, menos, lo podemos ver si se quiere menos nítido, pero en los dos segundos con claridad. Posteriormente vimos la derrota electoral que sufrimos allí en Argentina, digamos, cuando ganó Macri. Y hemos visto en definitiva cómo en ese periodo se desarrolló una contraofensiva donde estuvo el lawfare. Volvimos a tener una nueva, digamos, correlación de fuerzas favorables con gobiernos progresistas y nuevamente el lawfare, destitución vía parlamento de Pedro Castillo. Se neutralizó políticamente vía judicial a Cristina Kirchner para las elecciones. A Correa no se le ha permitido volver a Ecuador porque está judicializado. No sé si todavía está detenido el ex vicepresidente Glass, pero hemos visto también que en otras latitudes ha ocurrido lo mismo. Inclusive, yo no sé, Gilberto, se me ocurre ahorita, esto no lo preparamos, no lo discutimos, pero cuando le pusieron precio a la cabeza al primer mandatario nacional de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moro, por parte de las autoridades estadounidenses, eso como que también es guerra judicial, ¿no? Es que se viene tratando de judicializar al gobierno bolivariano desde hace muchísimo tiempo. Con una ley además extraterritorial, porque ellos no tienen, digamos, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico internacional ni nacional, competencia para decidir nada. Nosotros somos soberanos. Siempre es importantísimo hacer el ejercicio de la memoria. A veces los pueblos sufrimos una memoria muy corta. Los venezolanos tenemos a veces muy corta memoria y siempre es bueno hacer eso que tú estás haciendo o que estás planteando en este momento. Comandante Chávez, una de las primeras invitaciones que se le hizo cuando ganó como jefe de Estado en Venezuela, cuando la revolución se hizo gobierno por voluntad del pueblo, ¿tú te acuerdas que estuvo en Nueva York? Estuvo, creo que pasó en por Wall Brooklyn. Street. Claro, pero antes. Estuvo en Wall Street. Sí, sí, claro. No estuvo en la bolsa. No le tocó. Sí, sí, el inicio de tocar la la campanita y la cosa, ¿no? Y era todos esos intentos que hacía los sectores económicos de los Estados Unidos, tú sabes, de adularlo, pasarle la mano, de tratar de captarlo para, desde luego, los oscuros intereses de los Estados Unidos, y se dieron cuenta que era un hueso muy duro de roer, que estaba muy claro de los procesos de cambio que debía impulsar en Latinoamérica, particularmente en Venezuela, pues. Por eso que Venezuela es vista hoy en día como una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses. Ellos dicen que para la seguridad, pero es para los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica, porque es un muy mal ejemplo que se puedan realizar cambios profundos desde el punto de vista económico, social, bien distanciados de las medidas neoliberales, del capitalismo, y que puedan ser exitosos. Sin duda alguna, el proyecto bolivariano ha sido un proyecto exitoso, uno de los pocos gobiernos que estaba cumpliendo antes de la agresión que inició en el año 2015, el bloqueo, las medidas coercitivas unilaterales. Estábamos cumpliendo las metas del milenio, por ejemplo, planes que impulsa la FAO, llevan el nombre del comandante Chávez, sobre todo ese plan de alimentación que lucha contra el hambre en el mundo, lleva el nombre, en reconocimiento además de los esfuerzos del comandante Chávez. Entonces era muy mal ejemplo, ¿no? Cómo tú puedes, utilizando el mismo sistema, que generalmente es un sistema penetrado por los intereses del Departamento de Estado norteamericano,
en los procesos electorales, eso lo llegamos a discutir recientemente, cómo se logran victorias y cómo tú puedes desplazar el modelo capitalista que está en crisis por un modelo que es realmente exitoso. Entonces comienzan Ahora, fíjate, a mover las piezas. en el siglo XX, después de la segunda posguerra, ellos, en el marco de la Guerra Fría, republicanos y demócratas, de alguna manera, todos asumieron el poder duro. Es decir, en la guerra contra el comunismo, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, adelantaron esfuerzos por derrocar gobierno, por implementar golpes de Estado. Digamos que incluso invasiones no guardaron ni siquiera la forma. Recordemos Kissinger, el triste papel que jugó acá en el Cono Sur, porque fue el gran articulador, el armador de toda esa estrategia de dominación. Pero luego ya en los actuales momentos, siglo XXI, con la emergencia de potencias importantes en el mundo, con los pueblos que están en resistencia en América Latina, el Caribe, Asia Occidental, África, etc. Ahora, la doctrina del poder inteligente pareciera que esa doctrina, la política exterior estadounidense, se vincula de alguna manera con esto del lawfare. Es decir, tratar de desarrollar acciones que posicionen los intereses de los Estados Unidos, pero manteniendo las formas, la legalidad, entre comillas. Eso es un poco el lawfare hoy. Hoy cuando, por ejemplo, a Petro se le quiere derrocar vía institucional, ellos están evitando una salida de fuerza con un mayor costo político, pero igualito intentan imponer los intereses de la Casa Blanca. Y lo propio ha ocurrido en otras latitudes. Lo hemos visto con claridad. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de compañeros o compañeras como Salas en Argentina, una luchadora social que está detenida aún. Lamentablemente, se le aplicó una sanción de carácter penal, pero en definitiva lo que se está criminalizando es el derecho a la protesta, el derecho a disentir. Esto es importantísimo que lo menciones. Vamos tomando nota. Con el lawfare se busca golpes de Estado blando derrocando jefes de Estado. Pero también se busca neutralizar actores políticos que de alguna manera disienten del status quo o de los intereses foráneos, del poder económico que controla, digamos, el sistema financiero mundial. 2, acabas de hablar de la protesta. Lawfare, cómo se busca criminalizar la protesta. Y cuando tú dices eso, lo primero que se me viene a la mente es algo bien reciente. Las protestas sociales que se originaron en Argentina luego de la victoria electoral de Milei. ¿Qué hizo Milei? No fue de manera directa una forma de criminalizar la protesta, pero hubo una persecución terrible a todos los factores que querían salir, a los sindicatos, casi que denuncia a los que estén convocando a las marchas, por ejemplo, a las movilizaciones populares en contra de Milei. ¿Hay lawfare malo y lawfare bueno? Yo tengo una idea, si quiere la lanzo yo primero. Dispara. Voy. Fíjate, algunos dicen, bueno, pero es que en algunos gobiernos, como en Nicaragua y en Venezuela, también hay lawfare. Hay una pequeña diferencia. Yo la estuve reflexionando porque este tema me apasiona. Hay una cosa, en ningún país del mundo, en ningún país, tú puedes convocar a una fuerza de potencia extranjera a invadir sin ser sancionado por la justicia. Tú no puedes en ningún país del mundo jugar, apostar al derrocamiento de un gobierno en ningún país, ni en Estados Unidos, ni en la Federación de Rusia, ni en Italia, ni en España, en ningún país del mundo, sin ser sancionado. Tú no puedes tampoco conformar organizaciones armadas para destruir la forma de Estado que se haya dado cada uno de esos países. En el caso de Venezuela y Nicaragua, lo que hay son decisiones con arreglo primero al ordenamiento jurídico y en segundo lugar, no menos importante, los sagrados intereses de cada uno de estos países. Lo otro es que nos permitieran que nosotros nos pidieran que violáramos el ordenamiento jurídico, como lo hace la infausta delegación de la ONU, que fue sacada de nuestro país recientemente, porque se entromete en los asuntos internos de Venezuela y pedirnos entonces que nosotros violemos la Constitución y las leyes. Yo no sé cómo lo ves tú. Creo que es bien oportuno tu comentario, porque nosotros hemos comenzado a dibujar estrategias de guerra no convencional
formas de agresión. Porque, disculpa, porque estos señores que nos adversan lo que quieren es que no defendamos al Estado venezolano, No, pero es a que la sociedad es venezolana. que somos culpables. El gobierno bolivariano tiene una gran culpa. ¿Sabes cuál es la culpa? ¿Cuál será? No dejarse tumbar, pues, no dejarse derrocar. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando estos organismos internacionales, como el que acabas de mencionar, esta comisión o esta oficina técnica del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, cuando su discurso comienza a parecerse igualito a los discursos de la oposición, Mira, te lo voy a decir como lo dicen en mi barrio, lo que parece es. tiene orejas de cochino, tiene nariz de cochino, tiene cola de cochino, están que sea cuadrados. un perro. Están cuadrados, son instrumentos del Departamento de Estado. Es evidente y es importantísimo lo que dijiste, si es que Fernando me deja hablar hoy, es importantísimo este tema. ¿Por qué? Porque muchas personas podrían decir, bueno, ahí están hablando, delineando lo que es estas formas para neutralizar a factores que tal, y en Venezuela eso es lo que estaba aplicando el régimen de Maduro. Pero es que en los casos anteriores estamos hablando de la mala utilización del de derecho, procedimientos legales, de las leyes, de todas las bases legales de un país en contra de una persona. La mala utilización. Tú lo acabas de decir clarito. Por menos de la mitad de lo que ha hecho la señora esta. Sí, no la vayas a nombrar. No. Vas a empavar la cosa. No, tú eres son el culpable. son 5 programas. Esperemos No, que sean está algunos suspendido. más. Si la nombra está suspendido. No. Me inhabilitan. Inhabilitamos el programa. Por menos de la mitad de lo que esta gente ha hecho, de lo que esta señora ha hecho, estuviera presa. Y se habla incluso de pena de muerte en muchos países. Claro. En Estados Unidos, mira, independentistas puertorriqueños, porque ellos recordemos que tienen el estatus de Puerto Rico como Estado libre asociado. Allí el derecho a disentir o una acción en pro de la independencia te meten 15 cadenas perpetuas, 40 años, 30 días, 8,000 jornadas de trabajo voluntario y 2 horas. Mira, la dictadura, la verdadera dictadura aquí, ya se nos está acabando el tiempo, tenemos que pasar al tema de las conclusiones. Hablaste del movimiento independentista de Puerto Rico, los macheteros. Fue un movimiento bien valiente que se levantó contra el status quo en los Estados Unidos, y sus principales dirigentes están pagando cadena perpetua, ¿no? En el país de las libertades. Una cosita para no quitarte, porque ya denunciaste ante la opinión pública de que no te dejo hablar, pero mira esto, se me ocurrió ahorita este ejemplo. ¿Con quién hay que hablar para inhabilitar a este señor Vale? No hay que, mira, Julián Assange develó en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión unos documentos, hizo unas denuncias, mira, lo judicializaron. Pero no solamente desde Estados Unidos, sino también en Reino Unido se prestaron para la comparsa criminal de enjuiciar a un hombre que luchó por la verdad. Y lo más triste es que es ante la mirada, el mundo que nos está tocando vivir, ¿no? Ante la mirada complaciente del mundo entero, ¿no? Y esta gente de los derechos humanos de la ONU, ¿qué dice? Ellos no dijeron nada. La alta comisionada no dijo nada. Quizá ¿Qué dijeron sobre las medidas coercitivas que le han aplicado a Venezuela? No han dicho nada. No es que no han dicho nada, es que son cómplices. Que ellos están muy pendientes de lo que pasa con los derechos humanos. Es sencillito, el que cayó. Hay derechos humanos buenos y derechos humanos malos. No se te olvide eso. Claro. De acuerdo y también hay intereses de las transnacionales que privan sobre derechos humanos, y por supuesto que lamentablemente buena parte de la institucionalidad internacional apuesta a eso. Pero mira, ya están las cosas, las conclusiones. Vamos a hacer rápidamente, antes de finalizar, la lista de mercado. Vamos a ver qué tienen en común. Celaya en Honduras, Lugo, Fernando Lugo en Paraguay, Castillo en Perú, Dilma Ignacio Lula da Silva en Brasil, Petro en Colombia, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Evo en Bolivia. ¿Qué tienen en común todas esas figuras de la política de esos países? Guerra legal. Presidentes progresistas, presidentes o figuras políticas de peso que atentan, que son incómodos a los intereses del dominio hegemónico imperial, de donde sea, de la comparsa, como dices tú, o del jefe allá arriba en la Casa Blanca. ¿Y qué utilizan? Estructuras bien establecidas, poder judicial, parlamentos de donde tienen mayoría con las fuerzas de derecha que se prestan a estos juegos para neutralizarlo.
y esto es importantísimo tenerlo. Estas formas de guerra, estas tácticas de guerra no convencionales están en pleno auge en este momento que estamos viviendo y los pueblos tienen que estar alertas. Petro llamó a la movilización y los pueblos tienen que estar muy atentos porque hay que defender la voluntad del pueblo. Si el pueblo, la mayoría del pueblo, elige un determinado gobierno o a una determinada figura para que rija los destinos de un país, eso es palabra santa y los pueblos deben salir a defender sus espacios. Porque quien calla, otorga. Claro, así es. Ahora, yo diría como conclusión, uno, el lawfare sirve también, adicionalmente a lo que tú has planteado, para derrocar gobierno. Pero ojo, detrás de un lawfare orientado a derrocar gobierno, siempre está la fuerza del poder militar. Están las armas allí. Por ello, nuestros pueblos tienen que, digamos, replantearse el tema de la defensa, de la seguridad y defensa. En Venezuela, nuestra constitución, el 326 constitucional, nos dice ese artículo, la corresponsabilidad en materia de seguridad y defensa. Es decir, nuestro pueblo participa activamente en materia de seguridad y defensa. ¿Y qué tiene que ver esto con la seguridad y defensa? Detrás de los golpes de Estado, vía legal, está la mano del Departamento de Estado, los planes de la Casa Blanca y la Unión Europea. Y en segundo lugar, yo diría, Gilberto, solamente para complementar lo que tú has planteado, es importante la solidaridad militante con el caso Colombia. Nosotros no podemos permitirnos que un gobierno que ha sido el fruto de un desarrollo de las luchas populares, que ha sido el fruto de un largo trajinar del pueblo colombiano, hoy sea derrocado, porque eso sería un mal precedente para toda América Latina y el Caribe, y es además un atentado a la paz regional, porque recordemos que Colombia vive un conflicto social, político y armado que se remonta a varias décadas y que hoy, con Petro precisamente, se apunta hacia la paz total, que es un anhelo del pueblo colombiano y es un anhelo de toda la región, porque la CELAC, termino con esta idea, ha dicho que América Latina y el Caribe debe ser un territorio de paz, exento de bases militares y sin proliferación de armas de destrucción masiva. Y con esa idea de la defensa de la vida estamos casados. Enarbolemos las banderas de Bolívar para frenar el avance de la doctrina Monroe, que está, repito, en pleno desarrollo. En Bolívar nos encontramos todos. Exactamente, a continuar haciendo esfuerzos para consolidar la unidad latinoamericana y caribeña. En este tema del lawfare, en esto que hemos conversado, así lo vemos nosotros. ¿Cómo lo ve usted? No lo sé, pero así lo vemos. Bueno, nos despedimos con Gilberto y con Fernando Rivero.